Ahora sí, vamos a hablar un poco de La Odisea y de Christopher Nolan, porque Bien. todavía tiene que haber cantada. Que no la vimos a la película todavía porque falta para que se estrene. Pero ¿Cuándo se está se estrena? hablando. Se estrena en noviembre. Ahí me falta un fijo, montón. Falta un montón. Sí, ya te digo cuándo. Pero la cuestión Llego es a que meter relectura. se viene. Ah, no, es en julio. Julio. Es el No 17 de llego. julio. O el 16 de julio, acá en Argentina, sí. No falta tanto. Entonces se están dando Nolan y los actores, Matt Damon, por ejemplo, Tom Holland, etcétera, están dando muchas notas. Y hay gente que está comentando todo tipo de cosas. Pero no vamos a hablar de esas reacciones acá. Vamos a hablar de algo que dijo Nolan, vamos a usar como disparador, que en realidad ya viene siendo explorado hace tiempo, sobre todo por algunos autores como Grant Morrison de cómics, que él ha trabajado con DC, por ejemplo, o con algunos de sus personajes más importantes, Batman, Superman, obviamente, y en Marvel con X-Men y otros más también, que es la siguiente pregunta. ¿Los superhéroes son los mitos griegos de nuestros tiempos? Esto es algo que señaló Christopher Nolan hace poco hablando sobre La Odisea, porque él hacía como una conexión de, bueno, vengo de Batman, ¿por qué ahora te metes con una historia como esta, de Homero y demás? Y él dijo, porque yo veo una conexión, de alguna forma para mí, los superhéroes son los mitos griegos de nuestros tiempos. Y quiero que hablemos un poco de esto, a ver, porque es fácil decir que sí, automáticamente, porque algo hay. Sí. Algo hay claramente. Y además, no sé, bueno, Snyder lo hace como demasiado evidente, Bueno. por ejemplo, con la Liga de la Justicia y Zack su Snyder Batman y sus cosas, lo deja como demasiado enloqueció claro. totalmente con el panteón de DC y dijo, esto es el Olimpo. Y es el Olimpo. Y como, bueno, calmate. Y nos dio directamente un Superman que se quedaba ahí cuando en Man of Steel, cuando Hombre de Acero, cuando se queda volando, mirando cómo hay tipo niños sufriendo y todo en esa escena como es como, Superman no los salvaría más rápido. Es como, No. Pero bueno, te digo todo este momento épico. Lo que esta teoría sostiene es que los superhéroes son la versión moderna, industrial y pop del mito heroico, más representado obviamente por los griegos, sobre todo por el héroe de Homero, de ahí la Ilíada, que nos dieron los modelos más reconocibles de esta fantasía en particular. En la Odisea, bueno, ni hablar, porque además ya está como hay. Si bien está Odiseo, hay muchos personajes, es como episódica, es una cosa de locos. Lo que dijo incluso Nolan es algo así como que Homero era como el Marvel de su época, o una cuestión así, charló en una de estas últimas entrevistas, ¿no? Porque era como una especie de fábrica de mitos, de fábrica de aventuras y de héroes. Y ahí lo que aparece mucho siempre en estas conversaciones es que Heracles o Hércules es como el Superman de ellos, de aquella época, ¿no? Porque cumplen básicamente una función parecida. Esto siempre sosteniendo esta idea de que los superhéroes son los mitos griegos de nuestros tiempos. Porque si lo pensás, como por ejemplo Grant Morrison o en este caso Nolan, son figuras, los superhéroes, que nos sirven para pensar, para analizar el miedo, la justicia, el trauma, todas estas cosas que hacen al ser humano, y de golpe que puede llegar a aparecer un personaje, puede haber un tipo que viene volando y le da algo de orden al caos. Ahí tendríamos como una especie de Superman Heracles, que es una comparación que se hace mucho aunque no es tan lineal, pero por diferentes tragedias y demás. Grant Morrison lo que dijo es, en su libro sobre todo Super Gods, que lo recomiendo muchísimo, hoy me lo olvidé, no lo traje acá, pero es increíble donde desarrolla todo esto. También cuenta como unas cosas bastante particulares, porque si podemos ver la siguiente fotito, por favor. Ahí está Grant Morrison. Esa es la peor tapa de ¿Es Super pelado? Gods, pero es pelado, es súper pelado Grant Morrison. Ese es su poder. No como sabía súper que era pelado Grant Morrison. Es súper pelado. En un momento quería que usáramos pronombres neutros, perdón. Grant Morrison, yo ahora no me acuerdo en qué situación estás con eso, pero acá te diremos pelado. Sorry. Te diremos pelado, perdón. Sí, es súper Lex Luthor. Y tiene este libro, Super Gods, Héroes, Mitos e Historias del Cómic, que es espectacular porque empieza a contarte la historia de los cómics en Estados Unidos, siempre con esta base, con esta tesis, y a la vez lo va metiendo con su propia vida,
cuál fue su vínculo él, criado en Escocia, en un lugar en el que antes tenía que ver como con la cuestión nuclear, en la posguerra, entonces había como un temor y una cosa de lo que había sido y demás. Y lo que fueron representando en las diferentes épocas del cómic, en los Estados Unidos y en Europa, estos héroes que aparecían, ¿no? Cómo fue mutando su figura en base a lo que más o menos necesitaba la gente. Entonces Grant Morrison dice esto: son figuras a través de las cuales una cultura, tanto los héroes griegos como ahora los superhéroes, se cuenta a sí misma, que desea, a qué le teme, a qué está intentando llegar, como es lo que dice, son herramientas para un mismo fin, y herramientas, la verdad, bastante similares. Por ejemplo, esto creo que no tenemos fotito, pero hay cosas que son... Si uno lee Jasón y los Argonautas, o se mete, que es la historia de uno que tiene que ir a buscar un vellocino de oro y empieza a juntar un equipo de gente talentosa, cada una con su historia, cada una con su poder particular y demás, decís como, hey, hay algo. Me suena esto, hay algo. Me suena. Exactamente. Y lo que dice Grant Morrison con esta teoría es que estos son arquetipos que reflejan y anticipan el curso de la existencia humana. A través de ellos nos contamos, dice, lo que sería nuestra propia historia. O sea, usamos estos superhéroes para contarnos lo que es básicamente ser humano, o a lo que le tememos, o a lo que aspiramos a ser. Sí. Y lo que me parece muy interesante es que él dice, si podemos ir a la siguiente fotito, que me gusta mucho particularmente porque no está, es dedicada a la Colo, es que ahí lo tenemos a el Hércules de Disney. Hércules era para los romanos, Heracles para los griegos, versión Superman. Es que lo que dice Grant Morrison y quienes sostienen esto es que en una cultura que se fue haciendo cada vez más secular después de que aparecieron los primeros superhéroes con Batman, Superman, en principios de los 40, etcétera, en una cultura que iba alejándose de las religiones y ese tipo de pensamiento y sentir, aparecen y fueron creciendo estos personajes y estos superhéroes que empezaron a ocupar ese espacio simbólico que antes ocupaban quizás leyendas, mitos, santos, etcétera. En el caso de Superman es como muy, muy clara no sé, como el paralelismo con el personaje de Jesús. Claro, porque hay una cosa de Superman, de no ser, Superman viene de afuera, no es un humano, Superman. Sí. Y sin embargo, viene a la Tierra y salva y vela por los humanos. Y hay como una cosa de... Y tiene una misión, que a la vez es como una carga, que a la vez es como... Hay una cosa de Uh-huh. de velar por un lugar, que bueno, no sé, una cosa así. Que igual habría que también como estudiar un poquito más el desarrollo de los cómics. Pero me parece que al principio, ya hablando de década del 40, 50, tal vez el origen de estos superhéroes también está ligado a cuestiones más históricas, coyunturales, como, no sé, la tensión entre Estados Unidos y Rusia, Capitán América, porque Superman también de alguna manera tiene como un perfil muy norteamericano, pro-yankee. Sí. Entonces, me parece que tal vez el nacimiento tiene que ver con este tipo de búsqueda. Y de a poco van apareciendo como otras cuestiones más existenciales, que ahí están los mitos, justamente. Bueno, lo mismo ocurría, quizás no tanto con la Odisea, pero sí con la Eneida, como otra historia clásica, que su escritura surge como un pedido político de justificar el imperio de Augusto, como que también pasa lo mismo con la literatura clásica, como también surge como en ese sentido. Sí, total. Y en general se suele, con respecto a los mitos griegos, se suele comparar a Superman, como decíamos, con Heracles, y a Batman, que esta es menos lineal, con Perseo, generalmente. Algunos cada tanto hablan de Odiseo, pero con Perseo, que ahí lo vimos, tenía una misión, tenía algo que hacer, que era básicamente volver con la cabeza de Medusa. Pero para mí ahí esa comparación que suelen hacer tiene más que ver con quizás una cuestión más
iconoclasta o como una cuestión un poco más o superficial que la de Superman, no lo veo tan lineal. Perseo era quien, como lo vemos ahí, tenía y que estuvo representado en muchísimo merch, vamos a poner, de la época, al igual que Heracles tenían incluso elementos que, como el escudo, elementos que los identificaban y que hacían que aparecieran en vasijas y en cuestiones y demás. Ellos claramente distinguibles de otros héroes, ¿no? Porque algo que es clave en todo esto, y en esta teoría en particular, es que vos no necesitas haber leído, no sé, la Odisea para saber más o menos de qué la va. Sabés que hay un viaje, sabés más o menos que hay un tipo. O sea, alguna vez, no sé, escuchaste la canción Penélope, algo tenés. Sí, como... O sea, esto fue una odisea, entendés a lo que va. Exacto, un tipo quería llegar a algún lado y no podía. Ves a Pagni. Exacto. Y hay un poco lo que dice Grant Morrison y sus acólitos, es que un poco pasa lo mismo con Batman o con Superman. No hace falta que hayas leído los cómics, no hace falta ni que hayas visto una película, pero más o menos ubicás que a Batman le mataron a los padres y que Superman viene de otro planeta y tiene como esto que decíamos recién, una carga. Como que es esta misma cuestión como incluso del relato oral, así como antes existían los poetas que iban cambiando y dando su versión, que podrían ser como reboots, relanzamientos, ¿no? de la cuestión. Y ahora tenemos las diferentes versiones en los cómics, en las películas y demás. ¿Sabés, por ejemplo, si podemos ver la otra imagen, en la Odisea que hay monstruos que vendrían a ser como los villanos? El canto de las sirenas. Exactamente. Ahí tenemos el del ojo que se ve, el cíclope. El cíclope. Minotauro. Obviamente hay muchas cosas que después literalmente agarraron para la ambrosía. Agarraron para los cómics y los pusieron así casi sin tocar demasiado. Pero... Y enemigos que tampoco son malos necesariamente, porque por ejemplo, claro. Calipso, cuando se encuentra con Ulises, no es malvada. Calipso lo ama, pero justamente le está ofreciendo una comodidad para que el héroe desista de su intención de llegar. Sí, Claro. sí. Y lo que vemos acá en todas estas historias, ahora creo que teníamos otra que, si podemos pasar a la siguiente imagen, es que es la potencia del mito, el poder del mito, que esto no necesita que la gente vaya a la fuente para entender de qué se trata. Es una imagen, es una dimensión simbólica, cósmica, trascendente. Estoy hablando más que nada, en este caso en particular, de los superhéroes en los cómics, ¿no? Porque después en la pata audiovisual está un poco más, uno ve más la fábrica pop que agarra, ¿no? Sí, pero si me pongo muy rompebolas, así como decíamos que los mitos tenían también como una cuestión de la política de la época y de la justificación de ciertas cuestiones de la época. Hasta podrías decir que, si me pongo muy anti-Marvel, que ciertas películas de Marvel, de los Avengers, también tenían como una pata pro complejo armamentístico industrial estadounidense. Total, sí. Como que también responden un poco a la época. Sí, tipo, sí. viva el ejército estadounidense. Sí, vienen como a llenar otro espacio necesario para la época, en este caso como un pedido o un vacío, me parece que no viene tanto de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, ¿no? Sí, como sí, que... sí. Tipo, crean en algo. Claro. Por favor, os tengo que venderles cosas. No, Tomá. chupala. Sí. Y lo que dice Grant Morrison es que para él el superhéroe moderno funciona porque condensa una idea simple. Cada uno más o menos tiene, como lo veíamos recién en la columna de Pablo, tiene como una idea, un valor, un miedo, un algo que representa en el que la sociedad de la época puede reflejarse o puede agarrarse o puede interesarse, y funciona porque es reconocible, de alguna manera tiene que ser reconocible, casi como una cuestión religiosa en cuanto a los símbolos, ¿no? Tiene que tener como esto, el logo, un escudo, una capa, una cuestión. Superman siempre es la imagen más clara y, como decía Juanita, además está todo el tema Jesús, que a veces aparece más marcado, a veces no. Veíamos, si podemos pasar a la siguiente foto, también en la columna de Pablo, el tema de Batman y el trauma, que, bueno, tiene mucho que ver con los mitos griegos, porque en general el héroe de la Grecia antigua
venía mucho de algún gran dolor o en algún momento tenía algún gran dolor o todo esto, como ni hablar Batman. Y DC fue claramente el que armó más, de forma más lineal, de forma más evidente, un Olimpo propio, ¿no? Porque uno podría decir que el Olimpo de alguna manera fue como el primer universo compartido. Obvio. Porque tenés, Sí. Claro. tenés cameos en las diferentes historias, Sí, tenés spin-offs, total. tenés árboles genealógicos Y en polémicos. En la literatura clásica también igual, porque Sí. medio que la Ilíada y la Odisea medio que se continúan en el tiempo, y la Sí. Eneida después sí, y la Eneida es como la precuela de Rómulo y Remo, o sea, Exacto. sí, es medio Tenés esta también. continuidad medio contradictoria que como que tienen que retconear algunas cosas Sí, porque sí. hay Legends, diferentes de versiones. Star Wars tenés Claro, ahí, claro. Legends de Star- ¿Esto es canon o no es canon? Sí, total. Bueno, y ahí aparece Batman, aparece la Mujer Maravilla, obviamente, que viene tenemos ahí la siguiente imagen, que viene a representar, en la historia ella surge como, si bien la creó un hombre, surge también para suplir y para mostrar que la justicia y la fuerza podían venir también con otro cuerpo y en el que no era solo el hombre el que podía pasar a representar todo eso, que eso fue muy interesante en su momento. Además tiene algo que explora en el libro Grant Morrison, es los orígenes medio sado kinky de la Mujer Maravilla. Hay una serie después que salió de su creador, ¿no? Vieron que O sea, tiene un origen ¿Por qué sadoquín. Sado y Kinky? Porque el Aunque lo del creador lazo lo de- explica bastante. el creador de La Mujer Maravilla tenía una relación con su mujer y con otra mujer y les gustaban como las cositas y la no sé qué, entonces todo eso, Le el gustaban las lazo, cositas. claro, el Era lazo, obvio que era un pajero. pero estaba con las No, dos bien, mujeres. bien, igual, va, Y las o sea, dos está todo bien. Estaban todos chochos, supuestamente. Hay una serie sobre esto. La serie no la vi entera. Es como la de pero- Chespirito. Yo estaba pensando lo mismo. El backup es re sadoquinky. Por favor, díganme, a ver si era una película. Ahí está. Professor Marston and the Wonder Women. Uy, me da re esa. No la vi, pensé que era una miniserie. Esa, no la vi todavía. Pero la quiero ver porque la historia Re es como bastante la de apasionante. Chespirito. Es bastante apasionante. Pero la mayor diferencia, y ahora sí podemos ir a la última, ya para cerrar, la mayor diferencia lejos es que en los cómics modernos, en las historias de superhéroes modernas, aparece más una cuestión de la ética y del bien y del mal mucho más marcado que en los héroes griegos, en los que era todo un poco más difuso y nos parecía esta cuestión de la responsabilidad y la moral que ahora sí aparece. Entonces uno puede hablar, por ejemplo, no sé, Heracles, si lo comparamos con Superman, él ha hecho cosas también engañado, no estoy hablando de cuando mató a sus hijos, su mujer y demás, sino en otros momentos también, que hoy uno no diría que son buenas, que no se consideran morales, éticas, que no se consideran como responsables. Hay una idea ahora más de tío Ben, ¿no? De con un gran poder viene una gran responsabilidad que no aparecía en los héroes griegos. Inclusive los dioses son caprichosísimos. Exacto, Terrible. exacto. Las intervenciones de los dioses son espantosas. Y sobre todo, Totalmente. sí, bueno, y el peor era Zeus. El peor era Zeus. peor. El peor era Zeus. Porque ahora la idea de poder siempre viene como responsabilidad y como una especie de carga. Súper cotorrado. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Y antes, en los griegos, muchas veces aparecía como una especie de castigo, maldición, o por la gloria, no tanto por, no sé, el bien común ahora, o si no haces, incluso lo que hablábamos antes, Batman cuando se corre un poco del camino, siempre viene la historia o el personaje o algo como que un poco lo acomoda aún en sus grises, no puede irse tanto. O sea, por ejemplo, no sé, el problema en cine con el Batman que mata de Snyder era que usa un arma y mata y era eso era un problema. Batman con chumbo. Batman Batman con chumbo es raro. Yo no soy Sí. fan Batman con chumbo. Batman con chumbo es raro. La imagen es poderosísima. Sí. Batman con un chumbito. Es una imagen que es está- divertida. Vos podés decir como, Entiendo que la "Ey". imagen es fuerte, pero Sí. Batman no mata. Sí. Entonces, para ustedes, ¿están entonces con Nolan y con Grant Morrison o no? Antes mirábamos al Olimpo, ahora miramos al IMAX. Ay, me encanta el subtítulo. El IMAX. No sé si estoy de acuerdo, pero me gusta el subtítulo. Me gustó, el título está buenísimo, pero para mí no. ¿No? ¿O decís que no? Porque no buscas eso en una historia de superhéroes. No. Siento que es medio tirado a los pelos. Ok, A mí sí, pero no con superhéroes, con la ficción en general.
Como que me gusta, no sé, es algo más de interés propio, pero en general me interesan mucho los universos de ficción, sobre todo los que son muy complejos, cuando ofrecen un sistema de creencias. Como que eso me gusta, y a veces tengo que recordar que es una religión inventada y no una religión de verdad. Por eso te gusta tanto Game of Thrones. Y Dune. Sí, claro. Sí, como que me gustan y Star Wars y Harry Potter también, Sí. como que Harry Potter quizás no tanto una religión, sino un sistema de valores, ponele, pero sí, me pasa con la ficción eso, que para mí que soy atea, hay algo de la religión en la ficción y del universo de creencias que van creando, que es lo más cercano que tengo a la religión, así que sí. Sí. Yo creo que lo mismo. Creo no solamente los superhéroes, sino hay historias que te dicen mucho de lo humano. O sea, Sí. como, no sé, la Odisea es un tema de identidad, ¿no? Del regreso. Sí. Y ahí me parece que sí hay algo de lo humano. Hay películas de superhéroes que van por ese lado, hay otras que son tiros y... Claro, y que efectos eso es lo que pasa con especiales. las películas de superhéroes. Pero yo coincido con Jane que hay muchas obras donde uno puede mirar y mirarse, ¿no? Y en eso hay algo de lo humano que los problemas nuestros son siempre los mismos. Pasan las épocas, pero no pasan los artistas, que decía Pinti, ¿no? No, pero hay temas humanos que no pasan nunca. Entonces hay historias que vuelven. Eso es la potencia de los mitos para mí. Total, sí, total. Por algún motivo volvemos a contar historias de héroes. Alguna necesidad llenamos o lo que sea con eso. En el chat decían varias cosas. Por ejemplo, lo de Alan Moore, que dice que igual él lo viene diciendo hace décadas también, que los fans de los cómics son como los fascistas. Pero eso lo decía antes, ahora hay fascistas. Como en un momento quizás no había tanto Alan Moore fascismo. odiaba a todos. Claro. Alan Moore, los odio. Sí, tipo, hola, ¿qué tal, señor? ¿Cuándo quiere? Como, te odio. Alan Moore con un chumbo. Venía No. a hacer una encuesta. Tipo, quería ver si quería donar sangre. Y era como Alan Moore. Porque, bueno, cuando él lo dijo quizás cuando no había tanto fascismo en las calles y en los medios. Porque hoy decir que igual hay un link muy interesante también entre los pensamientos muy extremos y el consumo de cómics. Hay un libro que está buenísimo, otro día podemos charlar sobre Super Pito Mitológico. Ay. Muchas gracias. Además eran re súper los pitos mitológicos, seguro. Sí. Es sobre los fans de Batman y cómo hay un poco algo medio de el no haber entendido bien. Claro. Algo de lo que Alan Moore habla mucho, ¿no? Va bien chicopar. Sí. Para Eso. mí igual, no sé, no sé cuánto no entendieron. O sea, Sí. Un poco ha sido alimentado. sí, o sea, Sí. yo entiendo que... Pero tenés que leer mucho Batman para no concluir justicia por mano propia. Claro, vos ¿Se podés entiende? agarrar Como que año 1, yo leí año 1, entonces Claro, soy pero Gaby Chicopar. pero en primera instancia Batman es medio justicia. O sea, Sí. si uno va a ver la gente más así, los turistas de Batman, decir, bueno, Sí. ya me mataron a los padres y ahora anda armado. Ta. Qué Sí, sé yo, sí. tampoco hay que ser malo con la gente. Sí, un poco. Cotorra ausente, hoy tenemos un montón de Cotor, muchas gracias. No vi el final de The Voice, lo vio Mou, pero sí, obvio. De The Voice hablamos en 2024, en Hay Algo Ahí, creo, hay una sobre toda la cuestión de cómo cuando el universo político, que es un poco lo que les pasó a, no sé, a series como VIP, que eran sátiras políticas, y de golpe, Les como The ganan. Voice, la serie, y de golpe cuando la realidad se vuelve tan ridícula, es como medio, tu sátira ahora no tiene tanto sentido, porque leo el diario y es Sí. como, está pasando Es esto. lo mismo. Y es lo que le va a Entiendo- pasar a Villeneuve ahora con Dune Messiah, que es tipo... Mi Sí. película es sobre... ¿Cómo? Sí. ¿Es la película o es Canal 26? Sí, de Watchmen no vamos a hablar hoy porque otro día podemos hablar de cualquier otra cosa de Watchmen. También decían, algo que me pareció muy interesante de la última temporada de The Voice, creo que esto no es spoiler porque aparece en los avisos y todo, es cómo usaron una idea, así como el otro día ayer hablábamos de que la política es el nuevo chimento, también hay algo como de la religión es la nueva política. Entonces, o cómo se está usando en el mundo, ¿no? Cómo se usa hoy políticamente o se mete en lo que sería el barro político a la religión. En The Voice, en la última temporada,
Homelander, él decide directamente instalarse como un dios, que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos recién. No solo como un dios en cuanto a yo vengo a decirles qué hacer o a marcarles el camino, sino también como una cosa marketinera que tiene mucho que ver quizás con determinadas iglesias, que hay muchísimas ahora en el mundo, que tienen más que ver con la cuestión carismática y la cuestión del dinero. Y de formar toda una iglesia en torno a ese mensaje que es un mensaje político, si querés. Sí, exacto, ni hablar. Es un no temón. No Sí. hay un interés también de Homelander yo The Voice toco de oído, es como algo que está ahí. Pero también no hay un interés de él, sobre todo en la última temporada, de que dejen de criticarlo. Como que yo, por lo menos al principio de esta temporada, le molesta mucho que la gente lo critique. Sí. Y algo de instalarse como deidad, que es como, no, bueno, ya no Es que se puede. a los que lo critican los llaman los infieles, justamente, los que no, o los increyentes, no sé cómo. Como que se hincha las bolas de, no, si soy solo un héroe o si soy solo un líder político, me dicen cualquier Claro. cosa. Si paso a ser un dios, no. Que un poco, Trump lo dijo como que podía llegar a ser si quería, podía ser primer ministro de Israel. Es un poco medio, es un poco así. Eso es re un poco- ofensivo, pero a la vez. Sí. Fuck them. Real. Sí, a la O sea, vez. ya fue, jodete. También hablaban de Doctor Who, que no es un cómic, si bien tiene cómics Doctor Who, pero que hay una idea de héroe ahí muy interesante, quizás obviamente un poco más naif, porque es una historia que siempre se mantiene para todo, apta para todo público, pero también está esta cosa de ir reinventándose, porque es una serie que empezó en 1963 en Inglaterra. Es la serie más y larga fue- de la historia, ¿no? Creo que sí, me parece por ahí, que sí. sí. Chequen con Grey's Anatomy. Sí, sí. Ay, por Dios, va a tener un spin-off ahora en Basta, Texas, o no sé basta, dónde. va, en Texas. ¿Quién está? Canciones baleados. Sí, van a ser como una especie de hospital de rural o una cosa así. ¿Quién queda? El plan ¿Quién remedial queda? de Grey's Anatomy. Sí, sí, en Qué Texas. Yo cuando lo vi poronga. dije como, ¿qué? Me quedo algo pensando, tendremos que hablar algún día de el templo mormón que quieren construir acá en el microcentro. Sí, Algún día hay claro que hablar de sí, eso. claro que sí. Podemos incluso entrevistar a alguien Fío. para charlar el tema. Sí, No me quedó claro entonces, ¿Nolan es de nenazos? Hijos de puta. ay. No, alguien. No. Bueno. Yo creo que no estoy. Lo venimos debatiendo hace semanas Sí, igual. creo que no tengo. Me parece que voy a tirar el guante y decir que no manejo también el concepto nenazo como para declarar si Nolan es de nenazo o no. Me parece que me voy a quedar en esa. No Podemos sé. hacer una edición último aviso de nenazos y Sí, con, nenazos. con debates y cosas. Sí, en el chat digan, es recontra de nenazo, dicen. No. ¿Por qué? ¿Soy nenazo aguante Nolan? ¿Por qué? Explíquenme por qué totalmente. es de nenazo. Para ¿Por mí qué? era de nenazo, pero después me hicieron dudar de mi concepto de lo que era un nenazo. No, Así que. chicos. No Yo lo no sé. sé igual bien lo que es un nenazo tampoco. Creo que Como vos un chabón sos- que banca Scaloni o algo así. Vos ¿o no? sabés que sos medio vos sabés que me parece que no sos sé un cómo poco decirlo nenazo. sin que suene bardeo porque No es bardeo, no es bardeo. No te quiero Es bardear. re bardeo ser nenazo. Es No que- puede es ser que algo la verdad lindo. es que si no es algo lindo. Para mí es descriptivo, yo no lo uso. No. No, para mí es inherentemente es insultante el término. Sí, sí. Pero hay algo, igualmente pero también hay algo que ponen, también nenazo es una derivación de Sí. nene escaloneta. Por Sí. eso dije lo de Scaloni. Y para mí, ya está mal, o sea, entiendo la descripción de nene escaloneta, pero también proviene de un lugar muy de mala onda que tenemos todos, que es cuando algo se pone muy bueno, de repente todos lo odiamos. Sí. ¿Se entiende? Entonces Sí. era como, de repente ganamos el mundial, todo el mundo ama a Scaloni, pasan 2 meses, ya se hinchan las bolas un poco de anda para allá bobo, y de repente lo que a todos nos gustaba es de nenazo. ¿Y quién? Ah. Ok. ¿Se entiende? Bien, O sea, tener entiendo, un gusto entiendo. muy popular es de nenazo. Por ejemplo, ese. Ok. Por eso digo que no está. Bueno. No, Zack Snyder es directamente No, es chicos, de de film, bro. Ince, claro, Es ¿no? claro, y ya va Snyder. más allá, es como de, sí, No es ya es nenazo. otro nivel. Gracias a Dios, porque Sí. si no estaría ¿Pero para mí Star Wars es de nenazo entonces? No. Star Para Wars mí- es de nenazo Sí, para mí. para mí no. Sí, para mí es súper de nenazo. Star Wars. Sí, la remera que dice Star Wars y algún Boba Fett. Ayrton dice que no, para mí sí es de Star Wars. Para es mí de nenazo. no. Para mí no. O sea, Fío, hicimos un programa Sí, pero yo no dedicado tengo- a somos nenazos Yo entonces no tengo nada en nosotros. contra de los nenazos. Por ejemplo, habían hecho como un GIF donde ponían un montón de cosas que entiendo eran de nenazo y aparecían algunos consumos de este canal. ¿Eso es ser nenazo? Para mí The Voice es más de nenazo que Star Wars.
No. Mirá con cara de razón. Mirá. The Voice es más nenazo. Para o sea mí que sí. Pablo, nuestro cura, es un nenazo. Pablo, Yo el califico. cura hablando Es de un nenardo. nenazo. Pero ser cura para mí te hace que como Sí, sí, que- te habilita. saca puntos de nenazo. Claro. Siento. ¿El chavo es de nenazo? No, el chavo no, es de ¿cómo nenazo. va a ser de nenazo, chico? Star Wars es de oldies. Ponen, es de oldies. Y sí, viejitos. Yo lo entiendo de Ayrton, que tiene 15 años, pero de vos, Pablo, no. Sos re Homero, viejito. ¿No sabés el concepto de nenazo? Es de nenazo, De preguntan. oldies. Sí. Ser nenazo es si te gustan más las Star Wars nuevas que las viejas, sos nenazo. No, pero no Pero existe no esa existe esa persona. persona. Si sos fan si Baby Yoda te parece más copado que Han Solo, sos nenazo. Ahí está. Nah, para eso Yo sos estoy de un acuerdo. pelotudo. No, Y a mí, Estoy de ponele, acuerdo, estoy de a acuerdo. mí que me gustan mucho las secuelas. Nenaza. ¿Nenaza? Si te gustó la película de Han No, Solo y te no. No, emocionó. esa no me gustó. Entonces no tan. Ah, no, que no me gustó. Espera. No. Claro. Para mí Star Wars no es de nenazo igual. Para mí Star Wars es- Es más, nenazo. The Voice cambió porque los nenazos se hicieron fans de Homelander. Sí, tuvieron que ¿Entendés? decirles cómo es el Culpa de malo, los nenazos, estúpidos. los nenazos arruinaron The Voice, que estaba buena y ahora es una mierda. Claro, sí. Y a los nenazos les gusta Star Wars. Para mí ya Les no. encanta, o sea, sí. hace Les unos- gusta- hace les unos gusta- 20 años sí, pero hoy en día no. Les gusta más igual Luke que Han Solo. Pero Star Wars Y es tan odian a amplio que Rey. no puede ser para un nenazo. O sea, es No, como... no es que las cosas quedan solo para, salvo, no sé, Peaky Blinders. Peaky Blinders es Blinders es nenazo. nenazo. Ahí va. Es tipo solo de los nenazos. Igual me gusta Peaky Blinders. Pero ya vi, está, se la pero quedaron. se la quedaron y es como la solté como, bueno, ¿qué Se la será? quedaron. Claro, es tipo, Sí, sí, no hay problema. sí. Pero para mí es de nenazo, por ejemplo, bancar más a Luke que a Han Solo. Por... Porque hay Sí, bueno, es verdad que es el protagonista, pero... Pero Luke es Luke, chicos. Sí, pero hay todo, en un momento, sobre todo cuando salió que a Mark Hamill no le gustó el cómo reacciona Luke en... En la 7, 8 y 9. Claro, en el episodio 8. un aporo. Y después que apareció Rey y decían que Rey no tenía sentido que ella haya aprendido y tenga el poder que tenía. Pero eso Y entonces, es de machista, no es de nenazo. es que Es de misógino. Pero cuántas cosas sin sentido hay en las pelis. O sea, Luke también Es le un poco entrega lo 2 mismo. minutos en la nave y... para mí es un poco lo mismo. Es que se pisan, es cierto que se pisan. Nenazo es Sí. una forma de ser misógino. A ver, esto es interesante. Es de nenazo la forma de consumir Star Wars, no Star Wars en sí. Sí, claro, o sea, no es que el producto, es verdad. Porque Peaky Blinders puede ser ya de nenazo desde el vamos. Pero Sí. Star Wars es cómo lo Sí. consumís. Que antes eran formas nerds de consumirlo. Después vino The Big Bang Theory y demás. Les cuento que estoy armando columna de Big Bang Theory. ¿De qué? Sí. No me importa si no la quieren que la haga, la voy a hacer igual. No, está es perfecto. una columna en defensa de The Big Bang Theory. God. Además viene ahora una... ¿Pero un qué? spin-off. ¿Es odiada Big Bang Theory? Sí. Es de mega nenazo. Sí. A mí Es me- tipo... Yo la odio, entonces. Sí. Iba a decir que me gusta. Pero la estoy viendo toda de vuelta en el cable, como veo las cosas. Sí. Y a la noche, tipo 3 de la mañana, voy pensando cosas que se me ocurren. Yo la con vi respecto toda de- igual, Sí. y me parece que tiene cosas muy graciosas, pero es... una gran serie. Elaboraría, pero es para la columna. Claro, sí, no, charlémoslo en la columna. Sí, Wolowitz. ahí decían, está Young Sheldon, que ya terminó. Ahora creo que Young Sheldon tenía su propio spin-off. Sí. Baby Sheldon. No. Era un hermano, el hermano y la cuñada. Coso sí. y Mindy, su primer matrimonio. Sí, pero ahora arranca por HBO Max en estos días. La de Stuart. Stuart trata de salvar el universo. Y falla. Una cuestión así, y Pero es un falla. montón eso. Ya, ¿a quién No, le interesa? pero a mí me interesa porque parece como que es de ciencia ficción. O sea, como que se vuelve ok. medio meta porque es como que es una historia de ciencia ficción dentro del universo de Big Bang Theory. Igual ¿Qué? siento que tu opinión es el focus group que no hicieron que deberían haber hecho. Tipo, de repente, es tipo, ¿a quién le interesa esto? Claro, ya fue. Tipo, Bueno, eso fue todo. Superhéroes y nenazos. Los Y dejamos Stuart. por un rato nomás.